o superiores en relación con el resto del orden normativo que se constituye solo con reglas. ¿Sí? Esta es la principal nota característica del constitucionalismo y por eso, como decía Claudia, al referir a Susana Pozzolo, el neoconstitucionalismo es totalmente antipositivista, porque el positivismo estima que el derecho solo se compone de reglas. Y luego entonces hay que distinguir qué son reglas y qué son principios. Y esto no es una aportación del neoconstitucionalismo, sino de una teoría de argumentación jurídica que es la de Robert Alexy, y previamente una teoría del derecho que es la de Ronald Dworkin. Reglas o normas son mandatos tajantes que se cumplen o no se cumplen. No hay medias tintas. Si yo en la realidad caigo en un supuesto hipotético normativo, actualicé, diríamos, la norma se aplica, no hay género de duda. Pero en el momento en que yo no privo de la vida a otro, no se me va a aplicar la norma jurídica del tipo penal del homicidio. ¿Sí? Esa es una regla o una norma en esta distinción que retoman los neoconstitucionalistas de Robert Alexy y de Ronald Dworkin. En cambio, la Constitución, aunque puede contener reglas, va a contener mayoritariamente principios. Es un modo nuevo de ver a la Constitución. No es que los neoconstitucionalistas hayan inventado los principios. La concepción de principios data de la obra de los derechos en serio de Dworkin y la teoría de la argumentación de Robert Alexy, pero estiman que los principios están contenidos en la Constitución. Eso sí es un punto de vista novedoso. Y entonces resulta que los principios no tienen la naturaleza de las normas o reglas. Esto es, un principio no se puede aplicar tajantemente, sí o no. Los principios, de acuerdo tanto a Dworkin como a Alexy, son mandatos de optimización. ¿Y por qué son de optimización? Porque la aplicación de ellos, como no tienen un peso específico, va a ser determinado, según el caso concreto, en razón de las condiciones físicas y jurídicas que permitan la aplicación de ese principio. ¿Qué mejor ejemplo les puedo poner? Alexy nos dice que los principios pueden recaer en los derechos fundamentales. Y vamos a pensar, libertad de expresión. Además de que hay un caso de libertad de expresión que retoma Alexy para demostrar que hay principios y cómo se deberían ponderar. Libertad de expresión. Yo, siendo la misma persona titular de ese derecho fundamental llamado libertad de expresión, no es que tenga o no tenga libertad de expresión y se aplique en la misma medida según el caso. Es un contenido optimizable. ¿Cómo? Pues según las condiciones materiales y jurídicas. No es lo mismo que yo haga una crítica al gobierno a mentadas de madre, cuyo peso específico de mi libertad de expresión se reduce porque una de las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión es que me dirija con respeto, a que la misma crítica que yo hago al gobierno no sea a base de insultos ni de palabras altisonantes, sino a partir de una crítica que además construye y en donde con evidencia demuestro el por qué estoy en contra de ese gobierno. Entonces el peso específico de esa misma libertad de expresión del mismo titular se optimiza a la alza porque hay condiciones jurídicas que permiten darle un mayor peso específico, ¿no? En este caso, también pueden haber condiciones físicas. Y esos son los principios que los neoconstitucionalistas observan que hay en la Constitución. Un ejemplo de inicio para satisfacer la pregunta de Sara. Artículos 103 y 103 y 107 constitucionales. El artículo 103, ambos regulan el juicio de amparo. Y el 103 nos establece como los supuestos de cómo procede el amparo. En una distinción meramente académica, muy a la Burgoa, son el amparo garantías, que ya además puede quedar ya superada la referencia, y los dichosos amparos soberanía, ¿no? En el caso de invasión de competencias de la federación a los estados o viceversa, ¿sí? En el fondo esas son normas, no principios. Pero en el 107, en la misma institución, en una norma constitucional, al igual que el 103, se establecen principios como la relatividad del juicio de amparo. Los efectos de una sentencia en el juicio de amparo solo irradian a las partes
de ese juicio, que conformaron ese juicio de amparo. Y no tiene efectos erga omnes, no tiene efectos generales. Principio de definitividad, principio de interés jurídico, excepciones hechas ya con la nueva ley de amparo, pero regla general, interés jurídico. Esos son principios, no normas, reglas en el sentido en el que hablan los positivistas, ¿ok? En esa tesitura, los neoconstitucionalistas consideran que, y así lo dicen, que interpretar la Constitución radica en más de las veces en realizar una ponderación de principios. Y aquí viene una crítica, y es que ponderar no es interpretar. Ponderar es un ejercicio de argumento, una metodología en un ejercicio de argumentación jurídica. ¿Ok? Ahí, insisto, Martín me dirá si estoy bien o estoy mal, o si discrepa, ¿no? O se suma a mi explicación. Ahora bien, esta distinción del neoconstitucionalismo entre principios y normas, y principios básicamente en las normas constitucionales, o los principios se asumen como normas constitucionales, y lo que le da supremacía a la Constitución, que difiere de las reglas que están en las leyes secundarias y que son normas tajantes que se van a aplicar si se da el supuesto hipotético en la realidad o no. Eso es lo que distingue en buena medida a este neoconstitucionalismo. Por otro lado, desde las perspectivas de las que hablaba Claudia, de acuerdo al artículo de Susana Pozzolo, la filosofía política ha entendido, la filosofía moral, ha entendido que el neoconstitucionalismo no solo es una teoría del derecho, sino también una corriente que pretende establecer una especie de objetivismo moral, porque esos principios van, como es un elemento que contradice, que ataca al positivismo, genera una especie de relación entre derecho y moral. Y la manera de formular la moral en el derecho, mediante principios, es una manera de objetivar, de hacer objetiva esa moral en el derecho. Y no depende de la moral individual de cada uno de nosotros, sino que está plasmada en esos principios constitucionales, y por eso es que quienes optan de decir que el neoconstitucionalismo es una teoría del derecho, es a la vez una filosofía moral de objetividad moral. Y es objetividad moral porque no depende de la moralidad individual de cada uno de nosotros, sino que se plasman en principios en la Constitución. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Quién iba a decir algo? No, nada más dije que sí, vamos bien. Ok, ¿Sara? Yo, sí. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo un poco las características de los principios que tienen, no tienen tanto peso como una norma, que son indeterminados, que son más generales, por ejemplo, el interés superior del menor. En la misma ley nacional dice, bueno, como principio y como norma. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Es principio o es norma? Claro, ahí, y lo he de reconocer, por ejemplo, en materia de transparencia, en el caso de la prueba de daño para determinar si una información es pública o reservada, y en la prueba de interés público para quitarle la confidencialidad de una información y hacerla pública, se ha apelado a la metodología de ponderación en el test de proporcionalidad de Robert Alexy. No es la única metodología, hay muchas otras para ponderar. Pero, ¿cuál es el tema? Y no es porque esté mal. La verdad es que la metodología de Alexy es muy buena y ha tratado de ser la más objetiva para que cuando ponderemos nuestra dosis de subjetividad sea mínima, pero no deja de ser subjetiva, ¿no? Pero más allá de eso, nos hemos casado con el test de proporcionalidad de Robert Alexy y lo hemos hecho norma. Y entonces, pues a veces muchos asesores, y mucha de mi crítica, por ejemplo, a la formulación del test de proporcionalidad en materia de transparencia, ¿sí? Es que tal vez algún asesor de algún diputado o de algún senador se le ocurrió, de sus clases de argumentación,
pues apostarle al test de proporcionalidad de Alexi y ponerlo, pero además ponerlo mal. Luego, entonces, en ese sentido, no se puede ser, por un principio de tercero excluido, no se puede ser sí y no al mismo tiempo. Entonces, ¿es principio o es norma? El interés superior de la niñez es un principio y se puede ponderar. Porque si fuese norma, entonces tendremos un recetario de exacta aplicación de cuándo debería aplicarse el interés superior del menor y en qué forma. Si no se pondera, ¿cómo voy a traducir ese principio de interés superior del menor? ¿Ok? Advierto que es mi opinión y bajo un principio lógico de tercero excluido, él no se puede ser principio y norma a la vez. O se es uno o se es el otro. Gracias, doctor. ¿Sí? Martín. Me permite una intervención. Yo creo que sí, porque además desde allá siento la vibra de que algo quiere decir, Martín. No. Yo creo que esta parte la explica muy bien Ronald Dworkin en Derechos en Serio, en su obra de Derechos en Serio, donde dice que dentro de la clase de norma existen dos especies, reglas y principios. Y ya dice la fuente legitimadora de las normas, que es el legislador, y como usted lo dijo abriendo el discurso, se aplican todo o nada. Si hay antinomias, se expulsa uno del sistema. En los principios son mandatos de optimización, en la cual hay el sacrificio de uno de los principios, pero si son de principio de orden constitucional, pues solamente hay un desplazamiento y siguen los dos, pero se aplican al caso concreto y siguen los dos vigentes en el principio, en la norma, en el mandato constitucional. Yo creo que esta parte la explica bien Ronald Dworkin. No recuerdo haber leído que Ronald Dworkin hable de la proporcionalidad del peso de los principios. No, jamás. Cuando le preguntan a Dworkin qué pasa si hay colisión entre principios, jamás contesta. No, él no se Cuando mete. le dicen qué pasa en colisión entre normas, ya lo ha dicho bien Martín, hay una expulsión de la norma por la otra por el tema de las reglas de interpretación y las antinomias, etc. Entre principios y normas, dice Dworkin, es claro que hay una supremacía a partir de los principios. Pero cuando dicen, oye, y si son dos o más principios los que entre sí están chocando, se queda callado. Quien lo resuelve es Alexi. Así es. Con su test de proporcionalidad y la fórmula de peso. Es correcto. Así es. ¿Hasta ahí, Martín? Hasta ahí, gracias. Muy bien. Además, por otro lado, se pretende identificar al neoconstitucionalismo con esta concepción que les había dicho al inicio de, ya no hablamos del Estado de Derecho, hablamos del Estado constitucional. Y entonces, yo sé que a veces hay cargas emotivas en los conceptos. En el caso del neoconstitucionalismo, Estado constitucional lo utilizan e identifican al neoconstitucionalismo con el Estado constitucional solo cuando se contrapone con una idea de Luigi Ferrajoli, que es el Estado legalista. ¿Sí? Y quiero advertir que por ende no es una aportación del neoconstitucionalismo, sino que lo retoman ahora de un autor que nada tiene que ver con el neoconstitucionalismo y que asimismo se ha deslindado de que lo llamen neoconstitucionalista. Yo soy garantista porque mi teoría es del garantismo. A mí no me pongan motes de neoconstitucionalista. Además de que es un neopositivista. ¿No? Es decir, cuando un neoconstitucionalista pretende calificar como tal a Ferrajoli, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque en el fondo Ferrajoli es un neopositivista y él mismo lo ha dicho, porque entiende la formulación del derecho a partir de reglas y de cómo se crean las reglas de derecho, ¿ok? Pero en una de las críticas en la teoría de Ferrajoli que retoman los neoconstitucionalistas hay una crisis del Estado. Dice, bueno, hay una crisis del Estado que se refleja en tres vertientes. Una crisis de la legalidad, una crisis del estado ¿cómo se llama? Del estado de bienestar, se me acaba de olvidar la palabra en inglés,
Si alguien se acuerda, le pido que me ayude, pero es el estado de bienestar y una crisis del Estado Nacional. Bueno, en la crisis de la legalidad dice, es que nos hemos hecho adoradores de la ley, como un tótem, y esa legalidad exacerbada ha desconocido, o mejor dicho, ha establecido en el mismo piso llano, en el mismo conjunto, a la Constitución respecto de las leyes secundarias. Entonces, tenemos que pasar de un estado de legalidad a un estado constitucional. Sin embargo, Ferrajoli jamás habla de principios. ¿Ok? Pero, bueno, lo que quiero señalar es que los neoconstitucionalistas adoptan a su modo una aportación de Ferrajoli en la construcción de su teoría, que es el neoconstitucionalismo, que es en concreto que se identifica con el Estado constitucional contrario al estado de legalidad. ¿Ok? Por otro lado, un autor que no sé si lo han ya leído a lo largo del doctorado o en la maestría, Paolo Comanducci, yo creo que algunos de ustedes ya lo han leído, habla de lo que en un principio Susana Pozzolo dice, bueno, hay formas distintas de entender el neoconstitucionalismo, pero Paolo Comanducci, en mi opinión, lo hace mucho mejor que Pozzolo y dice, primero, se le puede entender el neoconstitucionalismo como una ideología de limitación al poder y garantía de los derechos fundamentales. Y los neoconstitucionalistas utilizan como fundamento teórico a Luigi Ferrajoli. Y también a Alexi y también a Dworkin, porque utilizan la idea de principios, la idea de ponderación y la idea del garantismo de Ferrajoli. Por eso es que el neoconstitucionalismo puede verse desde la perspectiva de una limitante al abuso del poder mediante garantías a los derechos fundamentales. Segundo, como metodología para interpretar la Constitución mediante ponderación de principios, que además, insisto, que ponderar no es interpretar, sino argumentar, y esto lo toman de Robert Alexi. Y finalmente, como una teoría que abandona el estatalismo, ¿sí? El Estado como ente protagónico de la vida pública y no al individuo, que el individuo es el protagonista en el neoconstitucionalismo, el legicentrismo en contra de la supremacía constitucional y el formalismo interpretativo. Y esta metodología le da un sentido a la Constitución de tipo axiológico. Y si me refiero a axiológico, es esta relación de derecho y moral. Hay valores que se traducen en principios y se plasman en la Constitución. ¿Sí quedó clara esta visión tripartita de la que resume Comanducci o va de nueves? ¿Estamos? Bien. Ahora, lo que acabo de exponer, aunque he metido algunas impresiones personales, es lo que en el fondo es el neoconstitucionalismo. Pero viene el debate, y que esa es la idea de esta materia. De lo anteriormente señalado y no casándose con lo que ya les he adelantado, que es mi opinión, consideran que esta idea de supremacía constitucional, de ponderación de principios, de garantismo, de Estado constitucional, de decirle que no al positivismo, entre otras cuestiones que alimentan al neoconstitucionalismo, es una teoría del derecho. Primera pregunta, ¿es o no una teoría del derecho? Dos, ¿es una teoría o no de argumentación jurídica? Y dependiendo de lo que correspondan de las dos anteriores, la tercera pregunta es si existe como tal, como el neoconstitucionalismo, o de plano es una idea trasnochada de alguien que quiso inventar solo un término, acuñar un término y de ahí generar una teoría sin contenidos. Aquí no le... consejera Diana, que no la he visto en pantalla. ¿Qué opina respecto de las preguntas que he formulado? Si está hablando, no la veo. Segundo, porque tiene el micrófono apagado, consejera.
Bien. Entiendo el caso particular de Ángeles, que me ha expresado la situación, pero es parte del sentido de por qué les pido la cámara. Les ruego si en su momento puedan transmitirle de mi parte a los demás alumnos que pongan su cámara para que haya la garantía de que se está tomando la clase, por favor. ¿Sí? Bien. Fernando, a ti no te he preguntado. Sí, maestro. ¿Cuáles estimas, de acuerdo a la explicación, y ese es el debate de este tema, si existe el neoconstitucionalismo o es una invención sin contenido? A partir de estas 3 preguntas, si existe historia del derecho o historia de la argumentación, y en cualquiera de los casos, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no existe? Pues como que el neoconstitucionalismo, de acuerdo al artículo, es como una tercera vía, ¿no? Que no se constriñe a los órganos del Estado, sino que va más allá, tiene que incluir cuestiones morales, y son más clásicos, pues, Jürgen Habermas, Alexi, que dicen, pues, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Y esta corriente de neoconstitucionalismo, pues no lo veo como una corriente más, sino que evolucionó a otros conceptos doctrinales, en base otros a tu puntos de respuesta, vista. Fernando, yo te voy a cuestionar. Si es una tercera vía, ¿cuáles serían las 2 primeras? Segundo, dices que no constituye una corriente más, pero ha evolucionado. Si ha evolucionado, me parecería que sí es una corriente. Sí. Te cuestiono para construir adecuadamente las respuestas. Sí, tenemos que sí leí el artículo. No, es que eso no viene en el artículo. Eso no. Sí, ok. No, pues, sí, pues como que una tercera vía, o sea, la primera sería así como que enfocado nada más a que una constitución pues es hecha para los órganos del Estado, para estar salvaguardando todas las cuestiones que tienen que ver con digamos, la clase gobernante o la clase política, y Ok, la segunda vía. Sí. Pues sería como ya aplicarlo más como más positivismo, o distinguir entre justnaturalismo y positivismo, y ya la tercera vía pues sería así como mediar ninguno de los 2 extremos, sino que pues tiene que haber unas... No, porque en última instancia, bajo esta lógica que tú estás planteando, Fernando, el neoconstitucionalismo estaría más cargado a una vertiente justnaturalista, pero en el sentido no es que venga a ocupar un tercer estadio entre las escuelas del positivismo y el justnaturalismo, el neoconstitucionalismo. No, difiero personalmente de ese punto. No, es tu posición, pero difiero totalmente de tu posición. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más que me quiera contestar lo que he preguntado? Doctor, bueno, creo que en el tema que lo planteó y que lo estamos revisando, más bien me parece que se enfoca más, así lo veo ahorita, a una teoría de la argumentación. Si bien es cierto, trata de innovar, darle relevancia a temas constitucionales, me parece una teoría de la argumentación, porque al final de cuentas se enfoca a justificar las decisiones, pero ya en el nivel de orden constitucional, y por eso utiliza la ponderación. El problema que genera esto es cómo controlar el nivel de subjetividad en la justificación de la decisión judicial, y ese es el problema que nos vuelve a meter la eterna discusión entre formalistas y antiformalistas, y esa es una crítica que hace Juan Antonio García Amado al tema de la ponderación. Totalmente de acuerdo.
Se dicen los... Ara, perdón. Gracias, doctor. Yo creo que el neoconstitucionalismo, como analizado, analizado sin aplicar, es una doctrina, pero al momento de que se pone en funcionamiento es una teoría de la argumentación jurídica. Perdón, va de nuez. Ajá. El neoconstitucionalismo, visto nada más como objeto de estudio, considero que es una doctrina, pero al momento que se aplica, se pone en práctica, se pone en movimiento como teoría de argumentación jurídica. Sí, pero por lo que acaba de decir Ara, no, la primera parte habla de constitucionalismo, no de neoconstitucionalismo. Sí, yo estoy de acuerdo, el constitucionalismo sí es una teoría del derecho. Y estoy de acuerdo en la segunda parte, que es la que coincide con Martín. En el fondo, los neoconstitucionalistas se asumen como unos teóricos del derecho, pero en el fondo pretenden realizar una teoría de argumentación jurídica. Su preocupación no es explicar qué diablos es el derecho. Su preocupación es cómo aplicar el derecho, particularmente del derecho constitucional, de los principios establecidos en las normas constitucionales, frente a las normas o reglas que se establecen en el resto del ordenamiento jurídico. Luego, entonces, en principio parecía que es una teoría de la argumentación. Si alguien está en desacuerdo con lo que acabo de señalar, ruego que me lo haga saber. Juan Pablo, Carmen, Luz, Adrián, Claudia. Gregorio, yo solamente coincido porque así lo comentaste desde el inicio de tu intervención, pues que efectivamente es una teoría de la argumentación, es una explicación de cómo aplicar el derecho y por tanto no podríamos advertirlo desde otra óptica que no sea como teoría de la argumentación. Perfecto, de acuerdo hasta ahí. Pero ahora bien, si es teoría de argumentación jurídica, díganme, ¿dónde está lo novedoso? Bueno. Cuando el neoconstitucionalismo es una especie de Frankenstein que utiliza los principios, la distinción entre principios y reglas de Dworkin y de Alexis. Utiliza la ponderación de principios de Alexis. Utiliza la distinción entre Estado constitucional y de legalidad de Ferrajoli. Utiliza el garantismo de Ferrajoli. ¿Cuál es la parte novedosa de esta teoría de argumentación jurídica, si me permiten señalarlo? Ya que ustedes también ya llevaban la argumentación, ¿no? Doctor, puede ser que en este tema ya no encontramos el formalismo, el silogismo como tal, sino que es el tema de la ponderación. Parece a lo mejor reiterativo. De hecho, los críticos al tema de lo que estamos hablando es cómo bajarlo al nivel de las reglas para evitar este nivel de subjetividad. No sé si malentendí o... No. Ok. Antes de pasarle la palabra a Carmen. El tema de la subjetividad, en mi opinión, es imposible de eliminar aun cuando utilicemos la mejor metodología de argumentación jurídica. Es imposible. Siempre habrá una dosis de subjetividad. La principal crítica a la teoría de Alexis, por ejemplo, su test de proporcionalidad de la fórmula de peso, que aunque sea una fórmula matemática, la determinación de los niveles, por ejemplo, de lesividad del 1, del 2 y del 4 de su fórmula de peso, los estableció él. Y una de las críticas que le hacen a Alexis, que es particularmente Jürgen Habermas, es, a ver, maestro, aunque te hayas inspirado en mí para hacer tu teoría, no ¿quién puso el 1, el 2 y el 4? Ah, pues tú, entonces es subjetivo. Entonces, pues por eso Alexis puso, bueno, 1, 2, 4, de ahí hasta el 12, que media, relativa, medio leve, levísima, grave, gravísima, pero sigue siendo viciado ese círculo de subjetividad. Se puede disminuir, pero jamás desaparecer, en mi opinión. En la argumentación jurídica, aunque pretenda dar esa dosis de racionalidad a las decisiones, es imposible, en mi opinión, quitarle la subjetividad, porque quien lo resuelve es un ser humano con toda su biografía judicial, diría Alf Ross.
Eso contestando la parte de la subjetividad. La segunda, en relación a que Martín estima que la ponderación, ¿no? La ponderación es como lo entendí así, corrígeme Martín si me lo estoy diciendo mal, de que es como la aportación del neoconstitucionalismo. Sí. Pero no. A ver, Carmen, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo que no, pero ¿por qué? Ok. El punto es que la ponderación, de entrada, es una función que siempre se ha hecho, no, tampoco lo inventó Alexi. Él inventó una metodología de ponderación, ¿sí? Puede haber muchas metodologías para ponderar. Pero en última instancia, si fuese una teoría de argumentación distinta, ¿por qué utilizar la ponderación en términos de Alexi? Es decir, eso tampoco me parece que es novedoso. ¿Alguna opinión? No sé, perdón, siento que se están casando con lo que yo digo y no es que yo tenga razón, ¿eh? Yo les pido que digan, no, pues, ¿de cuál fumó Gregorio para decir semejante barbaridad? ¿No? Lucero, Adrián. A ver, Lucero. Maestro, pero también otra cosa, o sea, no puede ser antipositivista, o sea, no podemos desconocer las reglas y luego ahí al último del artículo también viene un modelo de constitución neoconstitucionalista y decía, no insiste en la división de poderes, si no tenemos los poderes, no va a haber contrapesos, entonces como que ahí esa mesa, una de las patas, aparte de la que usted señaló, pues no puede aplicarse, o sea, no puede, sí, en efecto no puede aplicarse porque no puede haber un Estado de Derecho, pues si en ese contrapeso de los poderes, por ejemplo, y según esta pseudo teoría, pues todo tendría que estar subordinado a la Constitución. Así es. La otra, el principio de supremacía constitucional. Creo que es novedoso cuando pretende dársele un nuevo sentido a la supremacía, no como lo hace Marshall en el Marbury versus Madison, sino a partir de los principios. Pero el tema de la nomenclatura o el concepto de principios no es el tema de innovador de los neoconstitucionalistas, sino de una teoría de los años 60, de finales de los 60, que es de Ronald Dworkin. O sea, nuevamente, en mi opinión, no encuentro una situación de novedad. Adrián, ¿querías decir algo? No, maestro, me quedaba pensando en que yo al inicio sí lo había concebido como una teoría, pero bueno, tiene razón, al final me parece que esto o el neoconstitucionalismo solamente es como un método de interpretación y aplicación de esos principios, pero que como bien lo dice, pues bueno, ya habían sido analizados hasta en la forma de cómo ponderarlos, cómo dar valor a esos principios ya tutelados y sacrificar el otro, ¿no? Ok, voy a dar la conclusión. Voy a dar la conclusión a este tema en razón también del tiempo, y es, pretende ser una teoría del derecho y no lo es porque no se dedica a explicar qué es el derecho. Segundo, en el fondo, aunque ellos no lo digan, pretende ser una teoría de argumentación jurídica, pero ojo, pretende, no es que lo sea. Pretende porque utiliza muchos de los elementos teóricos que nutren su neoconstitucionalismo, son elementos que provienen de distintas teorías de argumentación. Bueno, de hecho, esencialmente la de Alexi, porque aquí viene la otra. Ronald Dworkin no estableció una teoría de argumentación, es una teoría del derecho. Y Raioli tampoco es una teoría de argumentación, es una teoría del derecho. Pero como se enfoca la situación de que hay que ponderar en razón de los principios que están en la Constitución en relación con las normas
o reglas que están en el resto del ordenamiento jurídico, es que parece ser más una teoría de argumentación que lo que pretenden ellos como teoría del derecho. Pero la tercera parte de mi conclusión, estrictamente mi conclusión, es que ni siquiera es una teoría de argumentación porque no aporta una metodología para argumentar jurídicamente de modo distinto a lo que ha aportado Alexis o a las aportaciones de teoría del derecho que han realizado Dworkin y Ferraioli. Y finalmente me lleva a la conclusión principal de todo esto, es que el neoconstitucionalismo es absolutamente nada. No existe. Es un membrete de un grupo de académicos para hacerse llamar neoconstitucionalistas y no lo son. Entre ellos está, y es gente de mucha calidad, no estoy diciendo que son unos timadores del derecho, pero ahí está, por ejemplo, Miguel Carbonell, de un libro de neoconstitucionalismo, Luis Pietro Sanchís, un extraordinario jurista colombiano, si no mal recuerdo, Martín, ¿no? Sanchís es colombiano, y se asumen como neoconstitucionalistas. Y en eventos a los que los ha invitado, por ejemplo, Manuel Atienza, que han calificado a Atienza, imagínense ustedes, de neoconstitucionalista, y Atienza aborrece incluso hasta el término y hace una crítica devastadora al neoconstitucionalismo. Miguel Carbonell, por ejemplo, dice, a ver, antes que otra cosa, quiero decir que Atienza, por supuesto que es neoconstitucionalista y da sus razones y lo explica muy bien. Hay un video en YouTube, búsquenlo, Miguel Carbonell, Atienza, neoconstitucionalismo, y le pueden comprar el boleto a Carbonell, porque lo explica bien, no tiene un pelo de timador, por supuesto que no, que tengo el gusto de conocerlo. ¿Ah? Pero en el fondo realmente no hay neoconstitucionalismos. No es ni constituye siquiera una tercera vía en los términos de lo que nos explicaba Fernando. No es nada, valga la expresión, en mi opinión. Porque en el fondo las teorías de argumentación jurídica que establecieron, por ejemplo, la ponderación, son previas a este movimiento y jamás lo pretendieron hacer en términos constitucionales. La argumentación jurídica se da en cualquiera de los niveles del ordenamiento jurídico. No es que sea, según los neoconstitucionalistas, la ponderación de principios, en caso de colisión, privativa del ámbito constitucional. Claro que no. Pero insisto que esa es solamente mi postura. No sé si yo hasta aquí quisiera cerrar, no sé si con ello respondo tu... ahorita, Juan Pablo, respondo tu pregunta, Carmen. Es decir, si es una teoría de argumentación, si en el fondo quisiéramos encontrarle un aspecto doctrinal, es que más que una teoría del derecho sería de argumentación, pero ni siquiera eso, porque no era lo que buscaban ellos. Y si hubieran pretendido ser teoría de argumentación, no establecen una metodología que no existiera ya antes postulada por otro autor. Entonces, por eso es que mi conclusión general de todo es que, por lo menos para mí, el neoconstitucionalismo no existe. El objetivismo moral, que no es una doctrina jurídica propiamente, sino es de filosofía moral y filosofía política, es una corriente que pretende establecer parámetros objetivos de moral a una sociedad, ¿sí? Y eso no depende de, por ejemplo, mi libertad o mis acciones no dependen de mis parámetros individuales de moralidad. Yo no voy al bar porque soy enemigo de beber, mala cosa haría, ¿verdad? Pero es solo un supuesto. Pero bueno, sin embargo, eso es en razón de lo que Gregorio Castillo puede pensar en relación al alcohol. Pero tal vez hay el margen de libertad para que todos ustedes saliendo de aquí se van al bar a echar unas copas porque estiman que moralmente no es inmoral, sino todo lo contrario. Pero eso es individual y por lo tanto subjetivo. El objetivismo moral es objetivismo porque pretende establecer una tabla de valores que no dependen de cada quien, sino que son compartidos por todos y por lo tanto están ahí como parámetros. Como una moral social que trasladada a lo jurídico es que esos preceptos morales los traslado a ser preceptos jurídicos. Y no tanto como poner los 10 mandamientos en la Constitución, sino que en el caso del neoconstitucionalismo, que claro, si yo pongo los 10 mandamientos en la Constitución, es una versión burda de objetivismo moral.
Pero una cosa más refinada y más acabada es pensar en que hay principios en la Constitución y no en normas jurídicas. Y esos principios, sin duda, tienen una raigambre moral. Y por eso es que estiman que el neoconstitucionalismo, si existiera, tiene una alta dosis de objetivismo moral. ¿Sí quedó claro, Carmen? ¿Sí? Juan Pablo. Gregorio, me quedé con una duda en un comentario que hiciste hace un momento, ya no respecto del neoconstitucionalismo, pero sí cuando tocaste el principio del interés superior del niño. Sí. Y bueno, tú lo conoces también perfectamente, el Comité de los Derechos del Niño lo define. Y aquí lo tengo, hasta me puse a buscarlo ahorita en este momento. Sí, perfecto. Sí, lo define bajo 3 ópticas. Dice, es un concepto triple. Derecho sustantivo, al ser la consideración primordial, se debe evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a una niña o niño o a un grupo de ellas o ellos. Principio jurídico interpretativo, cuando una disposición jurídica admita más que una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la niña, niño o adolescente, o como norma del procedimiento, cuando se deba tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente, o a un grupo de ellas, es necesario realizar una estimación de las posibles repercusiones. Ahí, ¿qué opinión tienes respecto de esta? ¿Cuál es el eje común de las 3 perspectivas que tiene el comité en torno interpretación? Valoración. Sí. Al interpretar también se valora, pero en general, si notaron la lectura que hizo el magistrado Juan Pablo, en los 3 puntos en el fondo hay una ponderación para tomar una decisión, para valorar, si no mal recuerdo, textualmente así se menciona en el derecho sustantivo y en la última perspectiva. Sí. Y eso en el fondo a mí me lleva a considerar que el interés superior del menor o de la niñez, por decirlo así en general, corresponde a una naturaleza de principio, como bien lo señala la ley de la materia, porque no es una norma jurídica. Norma jurídica en el sentido de que no es una regla que se va a aplicar tajantemente. Si fuese una norma jurídica, por ejemplo, diría, el interés superior del menor es que en todos los casos de separación o divorcio de los padres, el niño o la niña quedará a cargo de la mamá, bajo este objetivismo moral, Carmen, de que la mamá es el elemento moralmente valioso en la relación de los padres vis a vis el menor. Ahí sería tajante y sería una regla. Pero aquí jamás nos están dando esta regla. Tenemos que ponderar cómo vamos a optimizar, qué peso específico le vamos a dar al interés menor, al interés superior del menor. Por lo tanto, son principios. Y como son principios, habría que ponderar. Esa es mi opinión, Juan Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable, Gregorio. ¿Reglas de qué? Reglas de fin y reglas de acción. Es una distinción que no viene propiamente en la teoría de Robert Alexy, en su distinción de principios y reglas, ni tampoco en la de Dworkin, que habla no solo de reglas y principios, sino también de directrices. ¿Ok? Sin embargo, ahí sí ya no recuerdo a qué autor se está refiriendo Pablo, y es una regla, la realización de la misma es el cometido de un fin, en tanto que hay otras reglas que lo único que prescriben es un cierto tipo de conducta. Esa es la distinción entre reglas de acción y ¿ok? Ejemplo, normas fiscales que elevan el costo de compra de artículos como tabaco y alcohol. Esa es una regla de fin. ¿Por qué? Porque lo que pretende, más allá de establecer un costo elevado para la adquisición de esos bienes, ¿sí?, es que la finalidad es bajar el consumo de alcohol y de tabaco en razón de fines de salud pública. ¿Ok? Distinto a que, clásico ejemplo, no se debe privar de la vida a otro.
una regla de conducta, es decir, no matarás en última instancia. No hay una finalidad. Okay. Siempre puede haber una finalidad, pero no es el objetivo inmediato de ese tipo de normas. Es una regla de conducta. Estás obligado a hacer o estás obligado a no hacer. Normas obligatorias, normas permisivas o normas facultativas. ¿Sí? Y las de finalidad, más allá de la que puede o no contener una conducta, es el propósito para la cual están hechas esas normas. El ejemplo que acabo de poner de tasar ciertos bienes o prestación de servicios es, a mí no me importa que te gastes tus 50 pesos para comprar la cajetilla de cigarros, porque quieres que dejes de fumar, no te enfermes de cáncer y después yo tenga que, en el sistema de salud pública, atender enfermos con enfisema o con cáncer de pulmón. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Algo más hasta aquí, compañeras, compañeros? Nada más un comentario, doctor. No, Martín. Me hace que el tema de las reglas, se me hace que recomendó la obra de Atienza y Juan Ruiz Manero, Las piezas del derecho. Sí, muy bien, sí, claro, por supuesto. O si quieren conocer directamente sin que se las deshebre ni Ruiz Manero ni Atienza, lean Los derechos en serio de Dworkin. Es un libro muy atractivo de su lectura, se encuentra en español y lo pueden conseguir fácilmente, y es una chulada de libro. Y como todas las teorías del derecho siempre tienen críticas, no es que sea infalible la teoría de Dworkin, pero Los derechos en serio creo que lo recomendaría altamente. Ya después quieren echarse el clavado con las piezas del derecho, pues ya será boleto ustedes, pero igual empezaría con Dworkin, ¿no? Sin demérito la buena sugerencia tuya, Martín. No, el derecho, de acuerdo a Dworkin, al criticar a los positivistas, porque dice, los positivistas reducen como teoría del derecho, que nos dice qué es el derecho, son normas. Entendidas normas como reglas. ¿Sí? Pero entonces Dworkin dice no, porque entonces, ¿qué pasa si no tienes la regla aplicable al caso? ¿Qué haces, juez positivista? Niegas la impartición de justicia porque no hay regla y no puedes crear derecho porque en el positivismo los jueces no crean derecho. Entonces dice, para resolver esta aparente y falsa plenitud hermenéutica o completitud del derecho, según los positivistas, dice, el derecho va más allá de las reglas. Por supuesto que el derecho tiene reglas, pero adicional a las reglas hay directrices que son políticas de tipo económico-social destinadas a favorecer a un cierto sector de la sociedad en términos económicos, ¿sí? Y en tercer lugar hay principios. Y a lo más, y curiosamente, Dworkin no define principios, sino esa definición de mandatos de optimización sin peso específico, cuya realización dependerá de condiciones físicas y jurídicas, es una definición de Alexi, 20 años después de Dworkin. Dworkin solo dice principios son cuestiones de, dice equity law, dice de cuestiones de equidad, ¿no? ¿Ok? Son cuestiones de mera equidad, de justicia, equidad, justice and equity. No dice nada que son mandatos de optimización. Y entonces, al acrecentar el número de insumos en el derecho, dice Dworkin, ok, juez, no tienes regla, vete a una directriz. No hay directriz, vete a un principio. A eso es a lo que se refiere. No es que las normas jurídicas se dividan en tres categorías, sino más bien qué compone el derecho. Entonces, el derecho tiene normas jurídicas en el entendido de reglas. Y según Dworkin, además, directrices y finalmente principios. Ya todo el tema de ponderación y definición de principios y colisión de principios lo atiende Robert Alexi, no Dworkin. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Ya estamos? Muy bien. El día de mañana nos vamos al tema de supremacía constitucional versus principio pro persona. ¿Cuál es el debate? Una vez que se ha establecido el principio pro persona en el artículo 1 constitucional, acorde a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, al adoptar la norma jurídica que mayormente beneficia al individuo,
no importa la jerarquía de la norma jurídica en la que se encuentre. El debate acaba con la supremacía constitucional, sí o no. Ahí no dejé lectura. Pueden investigar. ¿Les parece bien? ¿Dudas, preguntas? Bueno, y de favor, sí, les pido, fuera el caso de nuestra colega Ángeles, por las razones explicadas, sí tengan su cámara, por favor. Porque si no, a la siguiente yo voy a poner una grabadora echándome un choro y voy a apagar la cámara. Por favor, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo, de verdad me da mucho gusto verlos. Lamento que sea a distancia, pero las condiciones de la pandemia sí lo exigen. Saben que se les aprecia mucho a todos, a todas, cada una de ustedes. Cuídense mucho y buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro.